Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amados hermanos, que el Señor bendiga a cada uno en esta mañana. Nos sentimos tan alegres en la presencia del Señor, escuchando su palabra, ¿verdad? Meditando en su palabra. Una hermana regresa de la conferencia y venía bien contenta. Y le digo, hermana, ¿viene muy feliz? Sí, me dijo. Viera, hermano Tono, qué palabra, qué mensajes, qué enseñanza. Qué bueno, hermana. Hermana, ¿puede usted compartirme algo de lo que fue a aprender? ¿Qué temas dieron? ¿De qué se habló? ¿Cuál fue la enseñanza de la palabra? Hermano, se me olvidó, pero estuvo bueno, fíjese. No traía nada. Venía vacía, ¿verdad? Que nuestro corazón en este día, que está percibiendo la palabra, no regrese vacío, sino regrese lleno con la palabra del Señor, nutridos, que podamos alimentarnos a través de la palabra y poder entender este tema tan importante de la reconciliación. Vamos a seguir meditando en este tema. Y con la ayuda del Señor, quiero desarrollar 3 pasos importantes en este tema. 1, la base de la reconciliación. 2, el resultado de la reconciliación. Y 3, la predicación de la reconciliación. Sobre estas 3 partes nos vamos a enfocar. Y aunque usted podrá decir, bueno, estamos leyendo los mismos textos, pero estamos confirmando la palabra de nuestro Dios. Los invito a que volvamos nuevamente a Colosenses capítulo 1. Mire, de estar leyendo y releyendo este texto o estos textos, bueno, nos vamos a alimentar mucho en la palabra y, si es posible, ¿verdad?, llevarlo hasta de memoria estos textos. Colosenses en el capítulo 1, su versículo 21, 22 y 23. Ya lo encontró, ¿verdad? Vamos a ver juntos la palabra del Señor. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. A vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, la base de la reconciliación, lo que vamos a meditar. Vamos a entrar ya en el desarrollo de este tema que estamos viendo. La base de la reconciliación. Mis hermanos, ¿cómo puede un hombre, siendo pecador, enemigo, extraño, estando destituido de la gloria de Dios, cómo puede entonces obtener la reconciliación? El ser humano siempre se ha confundido, se ha equivocado, puesto de que algunos creen que para obtener la reconciliación o alcanzar el perdón de los pecados, la salvación del alma, la vida eterna, bueno, algunos creen que hay que hacer buenas obras, ¿verdad? Hay que portarse muy bien, pero ¿será esa la base de la reconciliación? Bíblicamente, hermano y hermana, bíblicamente esa no es la base. La base, hermano, lo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y en este momento, como estamos estudiando este tema tan importante, tenemos que estar completamente seguros. ¿Cómo se realizó? ¿Cuál es el origen de la reconciliación? Segunda de Corintios capítulo 5. Muchas gracias. Capítulo 5. Leemos desde su versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias al Señor por su palabra. Hermano, la base de la reconciliación no consiste en que el hombre haga buenas obras, en que el hombre sea muy educado, en que el ser humano sea una persona bien comportada, sino la base de la reconciliación solamente depende exclusivamente del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Así lo creemos, ¿verdad?
Sí, así lo dice la Biblia. Mire, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros. Cuando está diciendo que por nosotros lo hizo pecado, no significa que Él fue pecador. No significa que Él practicó el pecado, sino que murió en nuestro lugar. Pagó lo que usted y yo merecíamos. Fue tratado como debió ser tratado el pecador, ¿verdad? Así lo encontramos en la palabra de nuestro Dios, y todos somos conocedores de ese gran sacrificio de Cristo Jesús, y mediante ese sacrificio hemos sido reconciliados con el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Mis hermanos, en Hebreos, os invito a que vayamos al capítulo 7 de Hebreos. Capítulo 7 y su versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bendito sea el Señor por su palabra. Y es por medio del sacrificio. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entendemos nosotros exactamente qué es un fiador, ¿verdad? Un fiador es una persona que está dispuesta a pagar lo que el otro no puede pagar. ¿Está dispuesto? ¿Se ha quedado fiador? Bueno, si Jesucristo dice que Él fue fiador de un mejor pacto, hermanos, nosotros como humanos no podíamos pagar ese precio de nuestra salvación. Pero aparece Jesucristo como el fiador por nosotros y pagó lo que usted y yo no pudimos pagar. Bendito sea el nombre del Señor. Él lo pagó, Él lo realizó. ¿Y cómo era, hermano? Jesucristo, dice la Biblia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Mis hermanos, ahora, ¿qué debe de hacer el hombre? Nada, absolutamente nada, porque Él lo hizo todo. Él es la base de la reconciliación. Ahora lo que el ser humano y lo que usted y yo hemos hecho solamente es depositar nuestra fe en ese sacrificio. Hemos creído en Él y por eso, como dice allá en Hechos, ¿verdad? En el capítulo 8 y su versículo 36 y 37, hablando del eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Es el creer, ¿verdad, hermanos? Cuando el carcelero se acerca a los apóstoles y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijeron ellos? Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la base de la reconciliación. Pasemos al segundo aspecto, el resultado de la reconciliación. ¿Cuál es el resultado? Leyendo el versículo 22 el capítulo 1 de Colosenses, dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo tiene un resultado. Ahora, ¿cuál es el resultado de que nosotros hemos depositado nuestra fe en Cristo? Ahora ya somos reconciliados con Dios. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Y vemos aquí tres cualidades: santo, sin mancha e irreprensibles. Mire, hermano, qué maravilloso es de que ahora ya no nos ve el Señor como pecadores, ¿verdad?, como santos. Ya no nos ve el Señor como enemigos. Ya no nos ve con esa mancha, con ese pecado, sino ahora dice sin mancha y también irreprensibles. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice en su primera carta, en el capítulo 1, hablando de esta cualidad de santos, el resultado, el primer resultado que vamos a ver aquí de la reconciliación. Primera de Corintios 1:2, el versículo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias al Señor, ¿verdad? Es Señor de ellos y nuestro. Lo podemos decir, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Ahora Él nos ve como santos. Y sabemos el significado de esta palabra: separado, apartado para el servicio de Dios, consagrado para Dios. En la Biblia encontramos, hermano, que Dios ha santificado personas, objetos. Hermano, cuántas cosas Dios ha santificado, y ahora nos ha santificado a nosotros. Y nos ha declarado, dice, santos, nos ha apartado para su servicio. Por eso el apóstol dice: sed santos. A través de la palabra dice, como dice el Señor, sed santos. Y que no debemos de prestar nuestros miembros como instrumentos para el pecado, ¿verdad? Porque somos apartados por Dios para su servicio. Ese es el resultado, hermano. Sin mancha. Nosotros teníamos esa mancha y no podíamos quitarlo. Por eso encontramos en la palabra de nuestro Dios allá en Jeremías 2:22, nos dice la Biblia: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor Jehová. Permanecía nuestro pecado, pero hoy nos ha declarado sin mancha. ¿Cómo lo hizo, verdad? Por el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea nuestro Dios. Ahora somos hijos del Señor, libres para adorarle, libres para ensalzar su nombre, libres para darle la honra y la gloria que solamente a Él le pertenece. ¿Qué más? ¿Cuál otra cualidad? Dice
irreprensibles. Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28 y su versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, al tener esta cualidad de santos, al tener esta cualidad que el Señor nos ha dado como resultado de la reconciliación, es decir, sin mancha, al tener esta cualidad que el Señor nos ha dado, irreprensibles. Hermano, estas cualidades son posicional, ¿verdad? Dios lo ha hecho. Aunque el enemigo nos acuse de día y de noche, pero por medio de la obra de Cristo, Dios nos ve y Dios nos ve en nosotros santos, sin mancha e irreprensibles. Qué maravilloso, hermano, es pensar en esa obra excelente de Jesucristo. Él lo ha hecho. Ahora, esto es, hermano, el resultado de la reconciliación. Ya estamos entendiendo, ¿verdad?, a través de la palabra, que el resultado es santos, sin mancha e irreprensibles. Ahora, la predicación de la reconciliación. En el versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses que estamos leyendo, como base a la enseñanza de la palabra del Señor. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La predicación de la reconciliación. Dice la palabra que se predica en toda la creación debajo del cielo. Hermano, por la misericordia del Señor se está predicando la palabra. Dios está aún manifestando su amor, su misericordia para con el mundo entero, y está permitiendo que esa palabra se predique, dice aquí, en el mundo entero. Gracias al Señor por ello, ¿verdad? Se está predicando en todo el mundo. Pero, ¿cómo debe de ser la predicación? ¿Cómo se debe de entregar ese mensaje? ¿Cómo se debe de predicar la palabra? Hermano, aquí bendito sea el Señor, estamos los ministros del Señor, ancianos, predicadores de la palabra. Pero hay una grande responsabilidad para presentar el mensaje, para llevar la palabra. ¿Cómo se debe presentar ese mensaje de la predicación de la reconciliación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo encontramos en la palabra del Señor. Encontramos nosotros esos pasos que debemos dar en la primera de Corintios. Vamos a leer en su capítulo 15. Y leemos desde su versículo 1 al versículo 4.
Dice la palabra del Señor. Primera Corintios capítulo 15. Su versículo 1 al versículo 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también permanecéis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Pablo está dando las recomendaciones y está presentando, hermano, la manera como se debe de presentar ese mensaje de la predicación de la reconciliación. El amigo, el pecador que escucha el mensaje, debe de entender exactamente cuáles son esas buenas nuevas de salvación. Y aquí tenemos nosotros tres elementos importantes que ver, tres partes, donde dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La predicación del evangelio, la predicación de la reconciliación debe de incluir que Cristo murió. La muerte de Jesús, el propósito de su muerte, ¿por qué murió Él? Eso lo debe de incluir. Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a todo lo que estaba escrito de Él. Esa debe de ser una de las bases de la predicación, del fundamento de la predicación, de presentar un mensaje completo de la salvación, que Cristo murió. ¿Qué más dice? Que fue sepultado. Nos da a conocer que cuando realmente Él muere, es necesario ser sepultado. Como lo dice en Isaías 53:8. Usted ya sabe la palabra de Dios. Cristo fue sepultado, pero también dice, y que resucitó al tercer día. Tenemos y debemos de presentar, hermano, un mensaje completo. Debemos de presentar no solamente el propósito de su muerte, su sepultura, sino la victoria de Cristo, el triunfo de nuestro Señor. Que Él no quedó en el sepulcro y, como dice la profecía, ¿verdad?, no permitió que su santo viera corrupción. Al tercer día resucita de entre los muertos, como dice la palabra de Dios, con poder y gran gloria. Jesús resucitó.
Pablo está diciendo que para presentar el mensaje debemos de dar a conocer esto: su muerte, su sepultura, su resurrección, y presentar lo que encontramos allá en primera de Juan, ¿verdad? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, es importante saber entregar ese mensaje. Entregar ese mensaje completo. Por eso es de que cada ministro de la palabra debemos nosotros hacer lo que podemos. ¿Qué podemos hacer? Orar, ¿verdad? Por ese mensaje. Orar al Señor. Debemos estudiar la palabra para presentar ese mensaje. Que ese mensaje sea claro, que ese mensaje sea sencillo, que ese mensaje sea transparente, que ese mensaje a través del Espíritu Santo sea convincente para el amigo. Y esto requiere de tiempo, requiere de esfuerzo. El predicador no va a venir a preparar su mensaje en el culto. Hermano, cuando se prepara un mensaje, ¿verdad? Ya en el horario de culto, no hay oración, no hay preparación, y es un mensaje superficial. Pero en esta mañana, a través de la palabra, estamos entendiendo cómo se debe de presentar el mensaje. Hermano, si nosotros presentamos un mensaje completo, estamos haciendo lo que esté a nuestro alcance. Pero hermano, la convicción, el convencimiento, el redarguir el corazón de los amigos no va a depender del predicador, no va a depender de la exposición, va a depender del Santo Espíritu de Dios. Porque allá lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Capítulo 16 y su versículo, leemos el 7 y el 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Bendito sea el Señor por su palabra. ¿Quién convence? No es el predicador, ¿verdad? Sí, el mensaje se entrega. Hermano, cuando usted esté predicando la palabra y almas vengan al Señor, no nos gloriemos. La honra y la gloria es para el Señor. Porque no es el predicador el que convence. Aquí dice la Biblia que es el Espíritu de Dios que cuando Él venga convencerá. Si el mensaje es entregado completo, si el mensaje es entregado con el respaldo del Espíritu de Dios, ese mensaje impacta. Y el Espíritu Santo convence, y vemos a las almas rindiéndose a Cristo para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Y mis hermanos, qué maravilloso es entender, ser guiados a través de la palabra.
y entender todo lo que Dios hace en la vida de cada ser humano. Debemos de tener ese cuidado, hermano, para presentar la palabra, para presentar la predicación del Evangelio. Debemos de tener cuidado, aun cuando las personas vienen. Le comentaba a los hermanos una experiencia que nosotros tuvimos en la asamblea de Ciciltepeque. Se lo voy a comentar porque nos va a servir de mucho. Hermano, nosotros no conocemos los corazones de las personas. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero es nuestro Dios el que mira el corazón. Una hermana se alejó del Señor, ya no vino, se visitó y ni así vino. De repente aparece. Y después del culto del día domingo, se acerca a nosotros y dice: hermanos, quiero hablar con ustedes. Atendimos a la hermana. Y dice: hoy vengo, usando este término, hoy vengo a reconciliarme con el Señor. Le pregunto y le digo: ¿cuándo creyó usted en Cristo? Y me da la fecha. Y le digo: hermana, ¿y ese momento que usted creyó en Cristo, usted está segura que obtuvo su salvación, que obtuvo el perdón? ¿Lo hizo usted de corazón? ¿Lo hizo por emoción? ¿Lo hizo porque alguien le insistió? ¿Por qué lo hizo? Y ella se agacha y dice: lo hice por lástima. ¿Cómo que por lástima? ¿Cómo es eso? Sí, dijo. Fíjense que el hermano Maco, un evangelista ahí en la asamblea, le tocó evangelizar todo el sector donde yo vivo, y todas las tardes bajo los fuertes aguaceros bajaba y regresaba bien mojado. Y dije: pobre don Maquito, ninguno se convierte. Mejor, para que se sienta él contento, yo voy a decirle que creo. Yo le voy a decir que acepto. Y cuando venía de regreso, el hermano lo llama y le dice: ¿ya se convirtió alguno? Está dura la gente en este lugar, no quieren creer en Cristo, pero ya les di el mensaje. Mire, venga, pase adelante, yo lo voy a hacer. ¿De veras lo vas a hacer? ¿Lo va a hacer? Sí. Y empieza el hermano a leerle la palabra, ¿verdad? Y ora por ella. Y no llegó al culto. ¿Por qué no llegó? No había nada en el corazón, ¿verdad? El hermano lo vuelve a visitar y le da la palabra. Entonces llega. Pero no permaneció por mucho tiempo. Entonces dice ella: yo lo hice por lástima del hermano Maco. ¿Será que ella había recibido la reconciliación? ¿Verdad que no? Hasta ese momento le explicamos la palabra y le dijimos: usted debe creer en el sacrificio de Cristo. En ese momento, aquella mujer se rinde a Cristo, llora en la presencia del Señor, le pide perdón y alcanza la verdadera reconciliación. Debemos de tener ese cuidado, hermano, porque si no le preguntamos a las personas, hermano, un día tendremos que dar cuenta. Y si esta persona no lo ha hecho de corazón, ¿qué va a pasar? Puede estar en el culto, puede cantar, puede hasta orar, pero no tiene
a Cristo en su corazón. En este momento le damos la honra y la gloria al Señor, porque los que hemos sido reconciliados con Él, estamos en Él y en las manos del Señor nadie nos puede arrebatar. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? En esta hora hemos meditado, hermano, llevemos esto en nuestro corazón acerca del tema de la reconciliación. Llevémonos estos tres aspectos tan importantes. La base de la reconciliación es el sacrificio de Cristo. El resultado de la reconciliación es de que ahora el Señor nos ve como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y hemos aprendido la manera que el Señor nos ha enseñado cómo llevar el mensaje de la reconciliación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos guíe y podamos decirle al Señor: Señor, yo no puedo hacer las cosas, pero tú sí las puedes hacer. Yo no puedo convencer al hombre, pero tu Santo Espíritu lo puede convencer. Tu Santo Espíritu puede quebrantar los corazones y poder entregar un mensaje completo, hacer lo que nosotros podemos hacer, y lo que no podemos, eso lo hace el Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, nos dé el entendimiento, la gracia para poder llevar el mensaje de salvación. Gracias al Señor por su palabra y que Él nos siga bendiciendo en esta tarde. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré.